Dios te bendiga, te doy la bienvenida, tesoro de sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En el día de hoy, una vez más, tenemos a nuestro hermano Frank Reinaldo Almonte para dar continuidad al tema de la verdadera guerra espiritual. Y quiero iniciar con una breve anécdota de unos científicos que tomaron una cierta cantidad de monos y nos metieron en una jaula y pusieron en un lugar una banana. Y cuando los monos intentaban subir a buscarla, les rociaban agua. Sacaron uno de los monos y metieron un mono nuevo. Ya los monos, cuando le echaban agua, no buscaban la banana, se quedaban tranquilos. Metieron un mono nuevo, desde que vio la banana, intentó ir a tomarla. Y los demás monos lo golpearon para que no subiera a buscarla. Fueron cambiando los monos y cuando el nuevo que llegaba intentaba, lo golpeaban. Cambiaron todos los monos. Y cuando metían uno nuevo que intentaban, los viejos que nunca los rociaron con agua, golpeaban al que intentaba buscar la banana. Dice el que relató esta anécdota que si tendríamos la oportunidad de preguntarle a los monos por qué golpeaban al que intentaba buscar la banana, él dijo que ellos dirían, aquí siempre se ha hecho así. Y vemos un panorama en la iglesia, en el mundo espiritual, que hacemos las cosas porque aquí siempre se ha hecho así, eso fue lo que me enseñaron, y no vamos al trasfondo de eso que se hace y buscamos conforme a lo que dice la Biblia. Y a veces ni buscamos lo que dice la Biblia, sino por lo que me enseñaron nos dirigimos. Y estamos con nuestro hermano Rey. Bienvenido, Rey. Muy buenos días, Noé. Que Dios te bendiga. Doy gracias al Señor por permitirme compartir una vez más con usted en este programa Tesoros de Sabiduría. Y ciertamente hablar de la guerra espiritual es un tema bastante amplio, ya que esto se ha puesto de moda. Muchos son los que están en la práctica de la supuesta guerra espiritual. Y llamo supuesta porque, como dijimos en la vez anterior, si usted no se somete a Dios y a su palabra, conforme dice la Biblia, usted no está haciendo guerra espiritual. Y la mejor guerra espiritual la hacemos cuando nos sometemos a Dios. Y al someternos a Dios, entonces podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Ungir las calles con aceite y la casa. ¿Qué poder espiritual y qué base bíblica tenemos de eso? Bueno, muchos toman ciertos parámetros bíblicos del Antiguo Testamento para ungir las calles, ya que antiguamente Dios le dio orden a Moisés de ungir a muchos de los utensilios que se utilizaban dentro del tabernáculo. Entonces, algunos han asumido esa modalidad y practican el ungir las calles, ungir las casas, ungir ciertos objetos. Y la Biblia ciertamente en este nuevo pacto, porque es importante entender que estamos en un nuevo pacto, no estamos en el pacto mosaico, no estamos en el pacto de la ley, no estamos en ninguno de esos pactos antiguos que se hicieron, estamos en el nuevo pacto hecho a través de Cristo Jesús. Entonces, en ese nuevo pacto ya no se habla más de ungir objetos, de ungir casas, de hacer ciertos actos ceremoniales que antes se hacían, que hoy ya no son necesarios, porque por medio de Cristo Jesús estos fueron abolidos. Bíblicamente existe un texto que es el único que encontramos en el Nuevo Testamento y la única referencia bíblica en Santiago capítulo 5 verso 14, que nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago, dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite simboliza el Espíritu Santo en la Biblia. Y muchos dirán, pero ungir con aceite no es nada malo. Bueno, para usted no representa nada malo y respetamos la tendencia que cada quien pueda tener. Pero bíblicamente ya este es un acto que no produce nada, que no hace nada. Solamente este que dice Santiago 5:14. Y muchos están ungiendo las calles, ungiendo lugares y haciendo una serie de cosas, pero no le vemos ningún efecto a eso. Sí, ¿no? Quería saber realmente qué peso espiritual podríamos decir que tiene, porque a veces vemos la gente que salen en camioneta, en motores, con lata de aceite por la calle, para supuestamente marcar territorio, reprender demonios de accidente y cuantas cosas. Y todo lo demás. Es importante decir en todo esto que estamos hablando es que
algunos toman esto como un punto de referencia y como usted decía en la anécdota que contaba al inicio, algunos hacen las cosas porque otros las hacen así. Y esto no se trata de hacer las cosas porque otro las hace así. Es que tenga un fundamento bíblico, es que sea dirigido por Dios, sea ordenado por Dios. Algunos narran, por ejemplo, y toman como referencia lo que sucedió en tal lugar, que alguien tomó un helicóptero y roció aceite por toda la ciudad y las cosas cambiaron. Bueno, pero usted no sabe si fue Dios que lo mandó, porque hay cosas que Dios las ordena y manda que se hagan, que eso es un punto que hay que tomar en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? No porque otro haya hecho una cosa, usted lo va a hacer como tratando de imitar lo mismo, porque esto no funciona así. Dios no funciona de esta manera. Dios funciona de manera tal que nosotros seamos dirigidos por su Espíritu Santo, por su palabra, dirigidos por Él. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Y debemos tomar que a veces, lo que usted dijo, el Señor, hay casos específicos que para una determinada situación que manda que se haga algo, y por eso no debemos establecerlo como algo bíblico o que viene realmente para que todos los hagamos. Darlo por sentado. Exacto. Hay cristianos que viven viendo demonios donde quiera, hasta en la sopa. Yo nunca he visto, gracias a Dios, un demonio. Estas personas son más espirituales, que a uno le falta meterse más con Dios para poder ver los demonios, porque hay personas que ven siempre demonios. Mire, esto es un campo muy amplio y hablar de guerra espiritual es un tema bastante profundo, pero vamos a tomar como parámetro para responder esa pregunta Mateo capítulo 7, versículos 15 al 18, que nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Por el fruto se conoce si la vida de esa persona es una vida verdaderamente espiritual. Y aquellos que viven viendo demonios en todo lugar, a veces están, lo que podríamos decir, estigmatizados. Y asumen eso porque alguien le transmite también esa práctica. Pertenecen a ciertos grupos de oración y creo que en un momento tendremos que hablar de esto también, de lo que es el sectarismo dentro de la iglesia. Porque existen grupos que se convierten en sectarios dentro de la iglesia. Y son grupos supuestamente de oración. Y que no es malo tener grupos de oración. Pero esos grupos a veces le transmiten a otros que todo lo que ven es demonio. Que todo lo que perciben son demonios. Cuando la Biblia no me habla de esto. Incluso en muchos de los casos que encontramos con los apóstoles, con el mismo Señor Jesucristo, usted no encuentra referencia de que constantemente estaban viendo demonios, realizando exorcismos de manera constante, porque allí hay un demonio, en esa pintura hay un demonio, en esa pared, en esa puerta, en la sopa hay un demonio. No, bíblicamente no es así. Entonces, por el fruto usted conoce la persona. Eso debe ser así. Hay muchas personas que ven demonios hasta en la sopa y yo digo, bueno, yo nunca lo he visto. ¿Será que no soy espiritual? No busco a Dios como debería, pero Debo decirle, perdón que interrumpa, Noé, que sí, Dios le puede mostrar un demonio a una persona, darle una visión, darle una revelación, como usted quiera llamarlo, porque esto es posible, para Dios nada es imposible, pero esto no es de manera constante, como muchas personas que tienen ese estigma y ya esto forma parte de sus vidas y en su mente está que todo lo que perciben es demonio por doquier, demonio por allí, demonio por aquí, todo. Y toda práctica es demoníaca para ellos. Y hay que tener cuenta con eso, no debemos convertir todo en demonio. Y hay personas que yo diría que le dan más gloria a Satanás y a los demonios que al mismo Dios, porque hablan más de eso y ven más demonios y nunca han hablado que han visto un ángel. Es así.
¿De dónde sacamos los cristianos los nombres de los demonios? Este es otro tema que va muy ligado a lo que estamos mencionando, a lo anterior, de aquellos que ven muchos demonios. La Biblia no nos da referencia más que la que aparece en Marcos capítulo 5, verso 9, donde el Señor Jesús habla allí de el endemoniado gadareno, que en uno de los evangelios se mencionan como dos y en otro como uno. Eso tiene un porqué, se menciona así, pero este no es el momento para detallar esto, porque sería un poquito extenso. Pero allí, cuando el Señor se encuentra con este endemoniado, le pregunta que cómo se llama, que muchos toman ahí como punto de partida para entablar conversación con los demonios. Y está muy de moda hoy un grupo de personajes, de evangelistas, de ministros que aparecen teniendo un diálogo con los demonios. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Para dónde vas? Y una conversación, un diálogo como usted y yo estamos sosteniendo en este momento. Entonces, toman esto como punto de partida. El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces, Legión, porque eran muchos, ciertamente lo dijo. Pero hoy día se sacan nombres. Algunos, yo veo que cuando hacen las supuestas liberaciones, y digo supuestas porque hay que ver quién es el que le está dirigiendo en esas liberaciones. Todos están atados por Santa Marta. Todos están atados por el varón del cementerio. Todos están atados por el mismo demonio. Y le damos un carácter de omnipresencia a los demonios que ellos no tienen. Entonces, llamamos a los demonios por nombres que ni siquiera son bíblicos. Y hay que tener cuidado con esto. Yo no digo que Dios no te pueda revelar, que Dios no te pueda usar para liberación, para que otros puedan ser libertados de esa condición de atadura. No, pero ciertamente llamar por nombre los demonios no aparece en la Biblia. El Señor nunca lo hizo, los apóstoles nunca lo hicieron. Recordamos el caso cuando el apóstol Pablo tuvo que reprender un demonio en una joven adivina que iba detrás de él mientras él predicaba en un lugar y le iba diciendo, escuchen lo que estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el Evangelio. Y esto molestó a Pablo porque él entendió que había un demonio detrás. ¿Y qué él hizo? Dio la vuelta y reprendió al demonio, pero no dice qué demonio era. No le da categoría, no le da nombre, ni nada por el estilo, ni siquiera entabló una conversación. Marcar territorio. Personas que marcan territorio espirituales, otros que oran para cierta dirección. ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Recordemos que muchas de las cosas que se hacen es copiando lo que en el Antiguo Testamento se hacía. Y muchos entienden que por copiar ciertos actos bíblicos y espiritualizarlo ahora. Y espiritualizarlos, ciertamente, esa es la palabra, espiritualizarlos ahora. Ellos entienden que lo están haciendo correctamente y que les va a funcionar. Pero Dios no está ahí. Dios no les está dirigiendo. Entonces, antiguamente, cuando se repartió la tierra prometida, a cada quien se le dio una porción de tierra. Pero también existía la posibilidad de ensanchar ese territorio. Y habían ciertos detalles que había que tomar en cuenta y ciertos pasos que se debían dar para poder ensanchar un territorio. Había que hacer conquista, o si no se pagaba por el territorio, una serie de cosas que se hacían. Pero encontramos en Primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10 una famosa oración de Jabes, donde Jabes al final de la oración dice: ensancha mi territorio, ensancharás mi territorio y tu mano estuviera conmigo. O sea, una petición que él hace de que Dios permita que su territorio se ensanche. Entonces, algunos toman todos estos puntos para hablar de ensanchar el territorio, hablar de tomar posesión de ciertos lugares. Y dígame, hoy estamos en el antiguo pacto, volvemos otra vez a preguntar, estamos en un nuevo pacto. Entonces, quienes utilizan esto de ensanchar territorio, marcar territorios, óigame, están utilizando un parámetro bíblico equivocado que ya no es aplicable para este tiempo.
Sé que muchos estarán en desacuerdo, esto lo respetamos también, pero cuando usted se va al orden bíblico, usted va a encontrar lo que verdaderamente le dice la palabra. Y en el Nuevo Testamento usted no encuentra estas prácticas por ninguna parte, ni en el Señor, ni en los apóstoles, ni en la iglesia primitiva, ni en los primeros padres de la iglesia la encuentra estas prácticas. La declaración es positiva. Declarar, decretar. Otra práctica que está ligada también al ensanchar territorio. Porque la declaración positiva, y tenemos que irnos un poquito a la historia, donde un personaje llamado Phineas Parkhurst Quimby, este hombre que tenía una relojería, pero era mentalista también, formaba parte en su época de la iglesia presbiteriana. Y este hombre comenzó a establecer una serie de prácticas, era conocedor de la palabra, era ministro dentro de la iglesia presbiteriana, pero fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado? Por introducir doctrinas no bíblicas. ¿Y cuál fue la doctrina no bíblica que él introdujo? La declaración positiva. De ahí partió. Según narra la historia, este hombre comenzó a leer libros de un filósofo egipcio llamado Hermes Trismegisto. Y Hermes Trismegisto dice en sus escritos que aprendió todo lo que aprendió con relación a la alquimia, la declaración positiva, la aprendió de Abraham. Abraham, el de la Biblia. El que llama las cosas que no son como si fuera, que dicen algunos. Sí, es que supuestamente viajó, según ellos, viajó a Egipto y allí recibió instrucciones de los filósofos de aquella época en Egipto. Entonces, de ahí parte la declaración positiva que hoy se utiliza, que muchos de los supuestos predicadores de hoy están leyendo libros, la cábala judía, están leyendo libros de numerología, están leyendo libros de esoterismo, y entre esos libros están estos que hablan de lo que es la declaración positiva, que es muy utilizada porque ellos toman una referencia bíblica también que traen Proverbios 18:21, que en nuestra boca está el poder, o en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, para hacer las declaraciones positivas. ¿Qué peligro tengo con dirigir mi vida por visiones, revelaciones? Esto es otro de los excesos que se cometen dentro del cristianismo. Hay muchas personas que incluso para ir al supermercado, para ir a tal baño, tienen que recibir una revelación o una visión, sino y la toman como visiones de Dios. Sí, muchos sabemos ciertamente que Dios puede dar visiones. Sí, creemos fielmente en la revelación y las visiones. Pero el punto es como en el exceso que han caído muchas personas, que todo tiene que ser revelado. Claro, y que debemos pasarlo por el colador de la Biblia, por el colador de la palabra. La Biblia nos dice a nosotros en 1 Tesalonicenses 5, del 20 al 21, dice: no menospreciéis las profecías, pero dice en el 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, todo hay que examinarlo. Y estos que se dejan dirigir por sueños y revelaciones, no se dejan dirigir por la palabra de Dios. Están fuera de orden. Están fuera del patrón bíblico. Están fuera de lo que establece la palabra. Volvemos a citar nuevamente que usted no va a encontrar que el Señor fue dirigido por sueños y visiones. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo que Él hablaba lo que escuchaba de su Padre. O sea, no era por una visión que tuvo, no era por un sueño que tuvo. Tampoco los apóstoles se dirigían de esta forma. La iglesia primitiva tampoco lo hacía de esta forma. Usted no me puede decir a mí que, pero los profetas en el Antiguo Testamento tenían visiones, pero usted me está hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. El ministerio profético como ministerio está en todos nosotros, pero el ministerio profético como don está entre nosotros, claro, así es, pero el ministerio profético, a la manera de como estaba en el Antiguo Testamento como oficio, no está hoy. Y muchos dicen ser profetas de oficio en este tiempo. Bíblicamente no es así. Es por esto que usted encuentra cambios en la Biblia. Y ya no se habla de profetas, sino que se habla de maestros en el Nuevo Testamento.
porque ya el ministerio profético como, como servicio, como oficio, desapareció, ya no está presente. Entonces, esto que dicen, que si Dios no me dice que haga tal cosa, yo no la hago, pero hacen otras, critican, murmuran, chismean. Acepción de Entonces, personas. ahí Dios los está dirigiendo, hacen acepción de personas, que me tiene muy preocupado la acepción de personas en estos tiempos, dentro de la iglesia. Pero para los demás, o para las demás cosas, Dios los está dirigiendo a ellos, porque supuestamente Dios les dijo que hagan tal cosa, que Dios les dijo que se movieran así, que se pinten esto, que se vistan así, que hagan tal cosa, y todo ellos acuden a que Dios es que los está dirigiendo, pero nunca dicen la Biblia, nunca dicen la palabra, porque no es que Dios no habla, no es que Dios no te da un sueño, una visión, Dios te la puede dar, pero no para que tu vida esté determinada por los sueños y las visiones. Y entonces, ¿dónde queda la palabra en tu vida? ¿Dónde queda la Biblia en tu vida? Que es el manual que nos ha sido dejado para que nosotros podamos ser dirigidos y nuestra vida espiritual vaya encaminada por el propósito de Dios. Y hemos visto lo que ha sucedido con nuevas sectas que han salido con supuestamente nuevas revelaciones de Dios y de ángeles. Así es. Y ahí vemos el peligro que puede llevar usted dejarse dirigir de visiones y muchas veces obviar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. Así la es. cual hacéis bien en obedecerla. Sí, ciertamente. Y decir en esta parte, ya esta última parte que estamos abordando, que aquellos que son dirigidos por sueños y revelaciones han caído en diversas confusiones, han caído en herejías, en doctrinas falsas, han caído en falsos movimientos también dentro del cristianismo, y por eso vemos que surgen noticias que nos impactan en determinados momentos, porque supuestamente Dios le dijo a alguien que es dirigido de esta forma, como estamos diciendo, Dios le dijo a él, haga tal cosa, según ellos, y al final encontramos que murieron tantas personas, que tantas mujeres fueron abusadas sexualmente, que sus maridos tuvieron aún que entregarlas. Y esto pasó acá en esta ciudad de Puerto Plata. Lo dirigida dije, por el Espíritu Santo. supuestamente dirigido por Dios, por una revelación que recibieron. Que tal mujer, las mujeres para santificarse, primero tienen que acostarse conmigo, que soy el ministro, por poner un ejemplo. O si no, no pueden santificarse. ¿De dónde sale esto en la palabra? O sea, guiados por un espíritu demoníaco, como dice primera de Timoteo 4:1, que le dijo Pablo a Timoteo, le advirtió, le dijo, debes saber que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos percibiendo en estos tiempos, doctrinas de demonios. Debemos estar alerta, y muchas veces esas personas que se dejan dirigir de visiones y revelaciones, cuando uno trata de ser bíblico, entonces dicen que uno no es espiritual y que está fuera de la visión. Y esto es un extremo que siempre lo vamos a encontrar, porque para ser espiritual no usan el patrón bíblico para determinar quién es espiritual y quién no, sino que lo determinan por lo que la vista y su mente le dicta a ellos. Y ellos rápidamente hacen un escáner de la vida de cualquier persona. Oh, bueno, está vestido así. No, ese no es espiritual, porque no está vestido como se viste un espiritual, porque el espiritual tiene una vestimenta, según estas personas. Déjame ver cómo, no camina como camina un espiritual. No le veo ciertos rasgos físicos que debe tener un espiritual. No es espiritual. Y simplemente lo descartamos. Y bíblicamente no es así. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Leímos al principio Mateo 7, 15 al 18. Corrijo una vez más. Sí, esto es uno de los que debe guiar el cristiano, el fruto, ver qué fruto está dando la vida. Y en este día hemos tenido esta breve entrevista de la verdadera guerra espiritual y de cómo debemos caminar en Dios, esperando que sea de edificación para cada uno de los oyentes, los hermanos que están ahí. Nuestro hermano Frank Reinaldo Almonte, de Buscando su Plenitud, estuvo con nosotros en este día. Sea Dios bendiciendo. Antes de culminar, Noé, yo sé que estamos finalizando.
Quiero decirles para quienes vean esta programación, vean este video, en días pasados tuve una confrontación con alguien porque fui capaz de señalar una práctica de alguien que supuestamente sale en las redes ministrando liberación. Pero como yo decía hace un rato, solamente el demonio que ellos conocen es a Santa Marta, el varón del cementerio, las siete potencias. O sea, son demonios que ellos han marcado y lo tienen y posiblemente lo han copiado de otros. O sea, esos son los únicos demonios que se mueven en la vida de las personas. Y hay que tener cuidado con todo esto. Sí, debemos ser más espiritual y guiarnos por la palabra, y cuando llega un demonio, reprenderlo. Dios bendiga, Dios guarde, tesoro de sabiduría, nuestro hermano Frank. En otra ocasión estaremos hablando de otro tema interesante para edificación de los oyentes. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Dios sea con ustedes.